Buenos días, gente, soy Héctor de Texas. Como tema para un nuevo top se me había ocurrido hacer algo tan útil como ligero e indicar cuáles son las 10 obras literarias más leídas de la historia. Pero después me di cuenta de que esta lista se ha hecho en tantos blogs y en tantos canales como pierda la razón. Y básicamente siempre termina desembocando en dos. Aquella lista que considera los libros de origen religioso y político, y aquella lista que no los considera. En esta última siempre liderando el ranking la Biblia, El Principito, el diario de Ana Frank, entre otros, mientras que los que sí consideran los textos religiosos y políticos de distribución gratuita entran las enseñanzas de Chao, el Corán y otros tantos libros religiosos que no vienen al caso. Desde mi punto de vista sí considero más esta última lista, ya que pienso que el valor de un libro debe considerarse en base a cuánto se distribuye este por el mundo, en lugar de tomar en cuenta simplemente el dinero recaudado por la venta de sus copias. Sin embargo, quien me conozca sabe que no soy la persona más indicada para hablar de textos religiosos o políticos, especialmente si no quiero hacer enojar a nadie. Así que para hacer las cosas un poquito más originales, no voy a tomar en cuenta la literatura universal, sino que tomaré en cuenta la literatura chilena, así es, de mi país de origen. Voy a ver cuáles son las obras más populares que han marcado trascendencia a nivel mundial, desde este pequeño país al mundo. Así que sin más que agregar, estos son los 10 libros chilenos más famosos a nivel mundial. ¿Por qué un top 10? Porque lo clásico nunca muere. Número 10. Bonsai, del chileno Alejandro Zambra. Innecesario el dato de la nacionalidad, ya que aquí todos son chilenos. Bonsai es la primera obra de su autor, con la cual consiguiera hacerse de un lugar en el mundo de la literatura. Una novela rosa con una historia sencilla, el romance entre Julio y Emilia, quienes en base a lecturas y otras homologaciones van formando una relación que vemos crecer y desvanecerse con el pasar de sus páginas, pero con un trasfondo social mucho más elaborado de lo que pueda parecer. Además de contar con un desarrollo bastante fuera de lo común, en el cual se nos narra primero el final para que luego atestiguemos la serie de eventos que conllevan a él. Zambra es un poeta que narra su relato mediante la vía de la insinuación, por lo que incita al lector a pensar y llenar por su cuenta aquellos cabos sueltos, aquellos espacios dejados a la imaginación debido a su intrínseca y elaborada manera de narrar los hechos. Siendo una de sus obras más estudiadas y premiadas, Bonsai es una buena manera de abrir este top. Número 9. Poemas y antipoemas, del poeta Nicanor Parra, oriundo de la región del Biobío. Este es el segundo poemario que el autor lograra publicar, y el cual le conseguiría una serie de premios y reconocimientos a su trabajo. La obra irrumpe con un nuevo tipo de antipoesía, oponiéndose a la imperante en el momento, representada en su mayoría por la obra de Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de Roca. Se puede decir que existe una gran gama de mundos, pero todos provenientes de uno solo, en donde el autor relata vivencias, pensamientos, situaciones y expresa su cansancio y hastío. Las ramas o mundos imaginarios serían como el autor interpreta, o más bien expresa, su sentir de una forma muy peculiar, que corresponde a su punto de vista. Rompecabezas, paisajes, las tablas, soliloquio del individuo, etc. Se piensa que en estos poemas o antipoemas, Parra ironiza del mundo descrito por los poetas románticos o la poesía que se llevaba de moda en su tiempo.
o en el año de publicación de Poemas y Antipoemas, que fue en 1954. De esta forma, describía un mundo oscuro y sin que hubiera en él ninguna belleza. Si bien es cierto que en sus antipoemas tiende a veces a la prosa, en muchas oportunidades emplea las mismas armas de la poesía tradicional, el endecasílabo, el octasílabo, para referirse a situaciones que nos ocurren diariamente. Con esta ironía le saca pica para usar una expresión parreana a aquellos que no creen que todo pueda decirse en poesía. Número 8. El verbo caveman. Muy bien. Primero, quizás en este punto estén tan sorprendidos como yo sobre este puesto. Una de las bases que consideré al hacer este top era la popularidad del autor. Y créanme cuando les digo que la popularidad del reconocido Francisco Ortega viene desde mucho antes de que estrenara su obra Logia. Ciertamente desde muchísimo antes que empezara todo este boom por la historia de Chile, la historia nacional y sus pequeños datos, sus pequeños secretos y todo el asunto. Lo que sí podría decir es que estaba un poquito indeciso entre elegir o el verbo caveman o el horror de Verkov. Pero considero que una obra que no solo es relanzada y reeditada, sino que también se reinventa completamente para volver a salir al público, pienso que merece mucho más la pena. Es decir, ciertamente le da puntos extra el reinventarse y salir con material nuevo para sus lectores. Así que... ¡Piu! Un crimen en el sur de Chile sacará a la luz una conspiración relacionada con la Alemania nazi, manuscritos iniciáticos de una hermandad medieval y la respuesta a los enigmas de la isla Friendship y la ciudad de los Césares. 11 años antes de los eventos narrados en Logia, el escritor Elías Miele publicó en clave una novela de los hechos que rodearon a la misteriosa desaparición de su amigo y abogado Paul Kaufman. El libro le valió al autor una polémica terminada en demanda que le impidió regresar a Chile por casi una década. Tras solucionar el problema legal, Miele corrigió y extendió la obra original. La vida del abogado Paul Kaufman se complicará tras la misteriosa muerte de su primo Samuel Levy en el sur de Chile. Detrás de todo lo que aparenta ser un crimen pasional, Paul descubrirá que Samuel llevaba una vida paralela como cazador de nazis. Investigando el caso, se involucrará en la búsqueda de un secreto que el Tercer Reich heredó de un manuscrito iniciático encontrado en Persia durante las cruzadas. Documento que se relaciona con la leyenda patagónica de la ciudad de los Césares y que los herederos de Hitler pretenden usar para establecer un cuarto Reich en la Patagonia y la Antártica. Concebida como una precuela para Logia, esta revisión del verbo Kaufman constituye la primera parte de la ahora llamada Trilogía de los Césares, que concluirá en 2016 con la Catedral Antártica, cuyo primer capítulo se incluye al final de esta novela. Número 7. La otra mujer. Un profesor chileno radicado en Estados Unidos se encuentra dando una conferencia en Berlín, Alemania, cuando, tras terminada la misma, se le aproximó una mujer para él desconocida con un manuscrito que según ella debería entregarle de parte de un doctor del lugar. El manuscrito inconcluso había sido escrito por un tal Benjamin Pla con una nota inicial dirigida a un tal C, que trataba sobre una mujer de clase alta, católica, quien encuentra a su esposo de años muerto en su cama y tras una serie de circunstancias comienza a pensar que, durante todas estas décadas de matrimonio, él le había sido infiel con otra mujer. La viuda empieza a hacer sus propias averiguaciones. Para no llamar la atención, viaja de Santiago a Valparaíso recolectando datos. Por su parte, el profesor en la actualidad comienza a indagar sobre la autenticidad del manuscrito, es decir,
si los eventos que en él se describen corresponden a los años 1980 en Chile, son ficción de Pla o en realidad descripciones de hechos reales. La otra mujer es una novela del escritor chileno Roberto Ampuero, publicada en 2010, 2 años después que El caso Neruda, sexta novela protagonizada por el detective cubano-chileno Cayetano Brulé. En esta nueva obra, Ampuero sigue la línea de Los amantes de Estocolmo y Pasiones griegas, donde los temas centrales son la infidelidad y la política. Como dato curioso, Terra Libros y Norma anticiparon parte del libro en una experiencia inédita en su portal, dejando a los lectores los primeros 10 capítulos de forma gratuita. Sin duda, una buena manera de ganarse a la audiencia. Número 6. Madre que estás en los cielos. Publicada en el año 2004 por Editorial Planeta, Madre que estás en los cielos es la historia de Julia Bartolini, una mujer de 67 años que al ser diagnosticada de un cáncer decide no someterse a un tratamiento clínico, optando por recordar su vida, el camino andado, en una voz narrativa muy emotiva. El recorrido de Julia comienza con su propia niñez, la relación con sus padres y cómo ésta se ve afectada por el descubrimiento del secreto de su padre, hecho que la marca para siempre. Luego, Julia crece y conoce a Alberto, quien se convertirá en su marido y padre de sus 4 hijos, Juan Alberto, María del Pilar, María Teresa y Andrés. Son estos 2 últimos, sus hijos menores, los más sensibles y que acaparan la mayor preocupación de Julia. Si bien la narración no es lineal, mantiene un orden claro y entretenido para el lector, haciendo la lectura fácil y dinámica. Pablo Simonetti entiende la psiquis femenina, se adentra en la vida de una mujer que sabe que la muerte la espera más pronto de lo que ella se imagina y se resigna a vivir con ello. Le queda bien la voz narrativa al autor en esta obra. Si bien Madre que estás en los cielos es una novela sobre una historia familiar, exactamente la de Simonetti, en ella podemos reconocer como grandes acontecimientos lo que sucede en un contexto social más que familiar, y nos adentra en la dinámica de una familia de clase media alta, desde cómo ésta se ve afectada por la contingencia nacional hasta los conflictos familiares de pareja, los conflictos padre-hijo y entre hermanos. Simonetti ha sido inteligente, aprovecha este recurso del voyerismo nacional para hacerse de lectores, ocupando como leitmotiv experiencias homosexuales o bisexuales, las que han quedado plasmadas en diferentes piezas del autor, como lo han sido sus cuentos Santa Lucía y la novela Madre que estás en los cielos y La razón de los amantes, siempre protagonizadas por parejas y terceros, todos jóvenes y exitosos, de alto nivel socioeconómico, que se han visto perdidos en las pasiones del cuerpo. Desafortunadamente, sin una reinvención de su narración, el resto de sus obras, como Jardín o La soberbia juventud, comienzan a pecar de repetitivos y poco innovadores, por lo que le sugeriría seguir el ejemplo de Isabel Allende en cuanto a reinvención o retirarse ya como un clásico. Número 5. La semana en que se juntan los siglos. De la mano de uno de los más grandes enigmas de la literatura nacional, al menos lo más enigmático que podría resultar un escritor que se niega a dar su nombre, La semana en que se juntan los siglos es un título que tiene muy bien puesto el subtítulo de El thriller del Bicentenario. Es septiembre de 2010 y el presidente de la República, Ignacio Bustamante, se dispone a inaugurar las festividades del Bicentenario en medio de una profunda tensión diplomática con Perú. Pero eso se vuelve el menor de sus problemas cuando le informan que los restos de Bernardo Higgins han sido robados y que paralelamente el submarino Carrera ha sido secuestrado aparentemente por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas. Pero en medio de este escenario, los medios de comunicación también buscan confirmar otro episodio tanto o más explosivo, que otra importante tumba ha sido profanada. ¿Qué hay detrás del robo de las cenizas que allí descansaban?
¿Qué buscan los hombres a bordo del submarino? ¿Cómo se relaciona una misteriosa red de túneles bajo el centro de Santiago con los jesuitas? ¿Qué es realmente la cofradía? La novela está escrita de un modo cinematográfico, que favorece la transformación de las letras a vívidas imágenes, además de la constante utilización del lenguaje coloquial chileno para varios personajes. Un experimento que no pasa desapercibido y, más de alguna vez, para el mismo narrador. A mi gusto, la segunda línea argumental de los submarinos estuvo un poquito de más. No sentí que fuese un gran aporte, a diferencia de, por ejemplo, la memorable historia entre Pablo Sandoval y Pamela Hurtado, esta última uno de los mejores personajes maquinados por el autor. Respecto al sobrenombre del autor, no es necesario decir la excelente estrategia de marketing que resultó ser. Por otro lado, cabe destacar que su objetivo, más allá de vender libros, recayó, por lo menos en un comienzo, en razones de salud. El autor tuvo un infarto cerebral que lo obligó a evitar la exposición mediática. La semana en que se juntan los siglos no es un libro que haya sido escrito con una pluma constante. El primer capítulo y los últimos 3 o 4 son muy similares en cuanto a adrenalina, pero a momentos se vuelve tedioso, muy tedioso, sobre todo en las páginas asociadas al secuestro del submarino. Esta es una opinión personal, por supuesto, que para muchos puede ser un libro maravilloso. Lo que sí no quiero dejar de rescatar es el logro del autor en cuanto a la autoedición se refiere, tomando como concepto de autoedición solo lo relacionado con impresión, distribución de su novela. Ya comentamos respecto al texto como tal. Me parece sencillamente genial que alguien tenga tanta fe en su proyecto como para hacer lo que el autor hizo y sigue haciendo en las librerías. Por mí, que muchos más seamos como él, que tengamos fe en nuestras ideas y en las historias que sabemos somos capaces de contar, sin necesidad de querer ser un fenómeno editorial, sino que simplemente por querer contarlas. Lo demás viene por añadidura. Número 4. Vendo casa en el barrio alto. El inicio de la trilogía de la autora Elizabeth Subercaseaux, allá por el año 2009, es sin duda la más importante, interesante y necesaria de leer de las 3 partes que componen su serie Barrio Alto, y quizás la única necesaria de leer. Alberto Larraín Errázuriz es un connotado corredor de propiedades de identificación atávica con el grupo privilegiado de la sociedad chilena. Desde su micromundo y egolatría disfruta satisfecho el entorno social y familiar. Sin abandonar esa perspectiva, ejerce su lucrativo oficio de vender y comprar propiedades, y ha desarrollado una técnica infalible que consiste en reconocer rápidamente la condición social del interesado para encontrarle el espacio donde le corresponde vivir. Esa gran peripecia para catalogar a las personas de poco le servirá para resolver los conflictos propios, en los que se verá pronto envuelto y que amenazarán con desintegrar su familia previsiblemente correcta. Esta es una novela que transcurre en el Chile actual, en un Santiago de protagonistas perfectamente reconocibles, donde la ficción se fusiona con la realidad en virtud de la fuerza de sus personajes. Todos ellos nos resultan cotidianos y representan un fresco social de Chile, un país que no ha logrado romper su infamante pasado de castas, donde todo el mundo está clasificado por el otro como un enigma marcado a fuego, lejos de toda movilidad imaginable. Rotos, pijes, pitucos, ciúticos, flaites, cuicos y un largo etcétera, vuelcan sus vidas para llegar al espacio social aspirado o bien impedir que otros le igualen. Con su habitual humor y fina ironía, la autora incita al lector a involucrarse en la trama, a descubrir los personajes, a husmear en las intimidades del prójimo y a reconocerse en la maraña de la jungla social chilena. Una valiente y audaz demostración de talento para conjugar un relato divertido y profundo a la vez y espejo de un drama social chileno que parece eternamente pendiente.
Número 3. La reina Isabel cantaba rancheras. Quizás les haya extrañado que la mayoría de las obras anteriores sean de un periodo relativamente reciente. Bueno, como muestra de que entramos en el terreno de lo aburrido, les presento una imperdible novela publicada por primera vez en el año 1994. Aquellos años en los que la democracia aún prometía, el tirano seguía paseándose tranquilo e impune por el país y un joven Hernán Rivera Letelier se hacía conocido en el mundo literario con esta singular novela. En los años 20 existió un pueblo llamado Pampa Unión, que gozó de gran fama en el norte chileno. Estaba ubicado en pleno desierto entre Calama y Antofagasta. El atractivo del lugar era que ostentaba la mayor concentración de prostíbulos y bares de la zona. El personaje principal es, sin duda, la emblemática figura de la reina Isabel, mujer de carácter dulce y presencia receptiva, que sin indagarlo se apodera del cariño de quienes la rodean y el amor del guaso grande. Todo marcha de forma muy natural, hasta que cae sobre ellos la muerte de la reina Isabel, dando lugar a la clara evaporación de las salitreras. Sintetizando, trata sobre la vida dura, laboriosa y solitaria de las personas que trabajan en las oficinas salitreras, dándole importancia al retrato de los burdeles y prostitutas, a quienes coloca como divas en sus párrafos. Los personajes se desentrañan en torno a las columnas de ranchos y buques, destacando los hombres solos, trabajadores que venían del sur para labrarse un futuro mejor entre comillas, abandonando a sus esposas y marchando para poder crear algún capital y regresar a sus tierras. Después de la crisis del 29 comenzó a decaer y, a principios de los 50, los últimos residentes partieron en busca de mejor suerte. Hoy solo quedan algunos muros y restos de letreros oxidados. Pampa Unión fue un espejismo, apareció y se esfumó. En sus 40 años de existencia jamás fue reconocida por el Estado. Rivera, el primero en rescatar del olvido la vida de las salitreras, antiguamente florecientes centros productivos y cuyas instalaciones sufren el abandono y la destrucción, manifestaciones patéticas de nuestra incultura. Número 2. Nosotras que nos queremos tanto. En el verano de 1990, 4 mujeres chilenas, profesionales y maduras, se reúnen en una casa a orillas de un lago sureño. Habiendo compartido muchas vivencias, sobre todo en la última década y momentáneamente lejos de sus ataduras familiares, estas protagonistas cuentan desinhibidamente sus historias personales y las de su círculo social y profesional. Surge así una multitud de relatos cuyo hilo central es la perspectiva femenina, tejiéndose un apasionante universo donde el dolor, el amor, el humor, la vida laboral y familiar, el encuentro y el desencuentro dan las claves de cierta condición humana básica, prácticamente intocada por la literatura chilena. Más allá del protagonismo de la mujer, la novela revela un trozo desconocido de la historia de muchos seres que han sido esenciales en la vida de los últimos años. El primer libro que recibí de Marcela Serrano fue El albergue de las mujeres tristes, por parte de una persona muy especial, y me sorprendió cómo abarcaba temas como la violencia, el abuso y la depresión desde el punto de vista femenino, pero más aún desde el punto de vista de alguien que pareciera haberlo vivido. Dudo si la autora haya sufrido algún tipo de trauma de este tipo durante su infancia, juventud o madurez. En ninguna de sus biografías se narra nada parecido, pero la capacidad con la que puede conectar con la mente femenina es fascinante, de una manera aprehensiva y envolvente. Ah, claro, sus novelas no encuentro que sean disfrutables por los hombres, para nada, pero eso no les quita el mérito. Tenía que sí o sí aclarar ese punto. Y la novela chilena más famosa a nivel mundial es... Ella escribió que la memoria es frágil,
y el transcurso de una vida es muy breve, y sucede todo tan deprisa que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos. No podemos medir la consecuencia de los actos. Creemos en la ficción del tiempo, en el presente, el pasado y el futuro, pero puede ser también que todo ocurre simultáneamente. La Casa de los Espíritus es la primera novela de la escritora Isabel Allende, publicada en Buenos Aires por Editorial Sudamericana en 1982. Tuvo un éxito inmediato de superventas a nivel internacional, ha sido traducida a numerosos idiomas y llevada al cine con el mismo nombre por el director Billy August. Estrenada en 1993, la protagonizaron Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas. También hay adaptaciones al teatro como la de la dramaturga estadounidense Caridad Smith, que se ha presentado en países como Costa Rica. La obra narra las vivencias de 4 generaciones de una familia y la forma en la que ésta se ve afectada por las transformaciones que vive Chile, el país donde se desarrolla la obra. La historia inicia con una rememoranza del diario de la niña Clara del Valle en un Jueves Santo, seguido por un comentario en una misa de mediodía. El escandaloso incidente en la iglesia establece el tono del resto de la novela. Clara seguiría escribiendo en su diario, al que ella se refería como cuadernos de escribir la vida, hasta su muerte. Calificada dentro del realismo mágico, la novela incorpora cosas inverosímiles y extrañas a lo ordinario. La historia relata la vida de la familia Trueba a lo largo de 4 generaciones y sigue los movimientos sociales y políticos del periodo postcolonial de Chile, narrada desde la perspectiva de dos sus protagonistas. Los acontecimientos retratados en ella tratan sobre el amor, la familia, la muerte, los fantasmas, las clases sociales, la revolución, la política, los ideales y lo maravilloso. Quizás sea osado, pero siento que antes de esta obra ninguna otra novela chilena fue capaz de meterse enteramente en la mente de tantos personajes, divididos en tantos estratos sociales y con una infinidad de puntos de vista, cada uno con sus propias ambiciones y preocupaciones. El sentimiento atemporal de esta obra permite que logre envejecer bien con el paso del tiempo, volviéndola disfrutable para lectores en cualquier etapa de sus vidas. Una obra como pocas, que a punta de esfuerzo logró hacerse de su lugar en la literatura universal junto a otro grande como lo sería 100 años de soledad. Y bueno, ese es el ranking de los 10 libros chilenos más populares de la historia desde mi punto de vista. Y reconozco que la presencia de ciertas obras en verdad me sorprendió, tanto como a ustedes, y especialmente tratándose de obras que son relativamente recientes. Pero al basarme en la popularidad del autor, en la cantidad de copias vendidas, en el reconocimiento y los premios que estas obras acarrearon, pues era justo que tuvieran su espacio aquí en este top. No es que me esté quejando para nada. Por el contrario, siento que tienen su puesto justo muy bien ganado. Me parece extraño sí que siempre sea Isabel Allende la que logre treparse a la cima de la mayoría de mis tops, siendo que yo no me considero tan allendista en términos literarios. De hecho, quien me conozca sabe que estoy en contra de todo tipo de fanatismo y preferencia. Pero esto obviamente demuestra que la mujer tiene talento. Obviamente, si no, ¿cómo habría llegado hasta donde está ahora? Si te gustó el top o no te gustó el top, sientes que faltó algo, alguna obra que tú conozcas y que merecía un puesto aquí, no dudes en dejar tus comentarios de lo que sea en la caja de comentarios para tomarlos en cuenta en futuros tops, futuros videos y así darle a conocer a todos los lectores, incluyendo a mí, más obras con las que podamos identificarnos. O sea, hay varias obras del top que yo no he podido terminar de leer.
conocer muchas obras más, sin duda se agradece. Un saludo grande a todos. Todavía el concurso de Mindscan está abierto para que con sus comentarios participen en el sorteo de ese libro y nos vemos en un próximo top, en un próximo video. Bye bye.